Bienvenidos a todos a este segundo encuentro del ciclo de formación de presupuesto con perspectiva de género y diversidad en la provincia de Mendoza. Este encuentro que se titula Datos para identificar las desigualdades. Quiero agradecer en primer lugar a los compañeros del CIEC y en particular felicitarlos por la segunda mención que han recibido en los premios MECON. Los premios MECON es un concurso que ya se realiza hace algunos años, que es un concurso federal de ensayos que organiza el Ministerio de Economía de la Nación, que tiene apoyo de la Agencia Nacional de Promoción y de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y que básicamente lo que hace es premiar a estudiantes y jóvenes profesionales por sus aportes académicos. Los compañeros del CIEC presentaron un ensayo vinculado justamente a los temas que están trabajando con la Fundación en este ciclo y en el ciclo anterior, que estuvimos trabajando juntos junto a Ojo Paritario, y recibieron un premio por su trabajo. Así que el Ministerio de Economía también da cuenta que estos seminarios son sólidos e interesantes. Así que para iniciar entonces, quiero agradecerles, como bien les decía, a los compañeros del CIEC, a Lucrecia D'Agostino también, que se suma como invitada a este encuentro, y por supuesto a mis compañeros y compañeras de la Fundación y a quienes están siendo presentes en esta jornada. Como bien venimos repitiendo e insistiendo acá en cada uno de los encuentros, nos parece sumamente relevante poder estar trabajando en estos temas vinculados a los presupuestos, y específicamente a los presupuestos con perspectiva de género y diversidad, porque entendemos que si bien muchas veces las herramientas presupuestarias son vistas como una herramienta sumamente técnica y la que pueden trabajar solo algunos especialistas, nos interesa hacer foco en que estas herramientas son una gran herramienta política y de garantía de nuestros derechos. Por eso estos encuentros están especialmente pensados para personas que trabajen en el ámbito legislativo o que estén cercanas a la posibilidad de trabajar con los presupuestos en concreto, pero también nos interesa mucho que se acerquen a estos encuentros organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, porque los presupuestos son la herramienta más concreta que tenemos de hacer seguimiento, de entender cómo funcionan los presupuestos. Es una forma muy concreta que podemos tener para hacer seguimiento de si los estados realmente se comprometen con lo que dicen que se comprometen, es decir, si están poniendo plata allí. Así que acá de estos encuentros vamos a tener herramientas concretas para poder analizarlos, hacerle seguimiento y estudiarlos. En el primer encuentro entonces, que fue hace 2 semanas, y a partir de mañana ya lo pueden tener disponible en la página de la Fundación y también seguramente en la página del CIEC, que después vamos a ir acercando los links en el chat. Fue un primer encuentro donde se estuvieron trabajando temas más vinculados a la importancia de trabajar los presupuestos, la necesidad del trabajo a niveles subnacionales, y contamos con la participación también de la gente de ASIG, Julieta en particular. En este encuentro entonces vamos a trabajar más en concreto con algunos temas vinculados a la implementación de los presupuestos en los gobiernos subnacionales, a realizar un diagnóstico de las brechas de género en la provincia de Mendoza y qué estrategias se pueden pensar para reducirlos. Ahora los compañeros van a dar más detalles sobre esto. Este encuentro entonces estará a cargo de Lautaro Breitman Pacheco, que es licenciado en Sociología, es integrante del CIEC y es miembro de la Federación de Cooperativas Campesinas y la Agricultura Familiar de Mendoza. FECOCAF también va a estar a cargo de Belén Pérez, que es licenciada en Economía, es integrante del CIEC y trabaja como asistente técnica profesional en el área de políticas públicas y en el Instituto de Trabajo y la Producción de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también estará participando de este encuentro Lucrecia D'Agostino. Lucrecia es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNCuyo,
es magíster en Ciencia y Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, y es doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Cuyo. También es docente e investigadora en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales de Ciencias Exactas y Naturales de Cuyo, y sus investigaciones actualmente abordan el análisis de las políticas públicas, la relación entre conocimiento y política, el estudio de experiencias de agencias estatales promotoras del desarrollo económico y tecnológico en Mendoza, y la formación histórica de capacidades estatales para la producción de estadísticas públicas en el ámbito subnacional. En el área de las políticas públicas ha participado en distintas experiencias de investigación y capacitación vinculadas al seguimiento y la evaluación de políticas públicas, a la construcción de indicadores para la gestión y el desarrollo de sistemas de visualización de datos. Desde el año 2010 está coordinando el proyecto Plataforma de Información para Políticas Públicas. Sin más, le paso la palabra entonces ahora a Belén para que demos inicio a este espacio de formación. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Maju. Bueno, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos y quiénes componemos el CIEC, y ya después sí pasamos a lo que vamos a tratar en este encuentro. Bueno, nosotres somos investigadores que provenimos de la economía y de la sociología. También hemos estado y provenimos de la Sociedad de Economía Crítica y del Espacio de Economía Feminista de esta misma organización, y a partir de esta militancia que hemos ido construyendo, que hemos realizado en estos años, hemos construido vínculos estrechos con diversas organizaciones sociales, sindicatos, movimientos campesinos, colectivas feministas, cuyas demandas concretas nos mostraron la necesidad de profesionalizar nuestro trabajo, y por eso decidimos conformar este espacio. Desde hace 3 años, casi 4 ya, realizamos asesoramiento económico y contable, bueno, a sindicatos estatales, organizaciones sociales y legisladores provinciales, colaborando tanto en momentos de negociación paritaria como durante el desarrollo cotidiano de la vida sindical y en el tratamiento del presupuesto provincial. Desde el CIEC entendemos que las políticas públicas no son neutrales al género ni a los derechos humanos. Por lo tanto, su diseño como su implementación tienen impacto sobre la actividad económica y la distribución de ingresos, y sobre diversas brechas de desigualdad. En este sentido, entendemos que el presupuesto es una herramienta que permite visibilizar la voluntad política para erradicar las violencias y desigualdades que se ven atravesadas por las condiciones de clase, la pertenencia étnica, la religión, la nacionalidad, orientación sexual, etc. Y por esto mismo es que resulta fundamental conocer el origen de los recursos y el destino de las erogaciones que generan efectos concretos en la vida de las personas. En esta línea, a lo largo de esta primera parte del año, que algo ya mencionó Maju, estuvimos trabajando en conjunto con la FES y Ojo Paritario en una serie de encuentros y capacitaciones sobre presupuestos con perspectiva de género y diversidad, y la importancia de la implementación en los gobiernos subnacionales. Producto de este trabajo también elaboramos un material donde compilamos todos los temas y la información que abordamos en esos encuentros. Ahí ya seguramente les compartirá el link mi compañero Gabriel. Y bueno, con la idea de seguir profundizando estos temas, es que en esta oportunidad le propusimos a la FES la posibilidad de seguir trabajando puntualmente con la provincia de Mendoza, y por eso, bueno, hemos organizado este ciclo de encuentros que también va a tener su material, va a terminar con un material escrito que estará en las próximas semanas. Para continuar el camino en este sentido de la sensibilización respecto a las potencialidades que brindaría la aplicación del presupuesto en perspectiva de género en la provincia de Mendoza, y el rol que podrían tener las organizaciones sociales en el monitoreo presupuestario, en este encuentro vamos a abordar en un primer momento la importancia de la identificación de las brechas de desigualdad para el análisis presupuestario con perspectiva de género y para la implementación del presupuesto con perspectiva de género y diversidad. También voy a mostrar algunos ejemplos de indicadores que pueden utilizarse para analizar las desigualdades en nuestra provincia y cuál es la situación actual en cuanto a esos indicadores. Después, Lucrecia D'Agostino nos comentará cómo ha cambiado la percepción del género desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, qué sucede a partir del 2010, algo sobre las encuestas de uso del tiempo y la incorporación de
esta disociación entre sexo y género que permite dar cuenta de la diversidad sexual y algunas cuestiones vinculadas a los registros públicos y el uso de la información para políticas públicas. Por último, Lautaro nos va a mostrar cuál es la situación de las provincias en cuanto a la implementación de PPG y las particularidades de esas provincias, y nos va a presentar las principales fuentes de información para analizar el presupuesto de Mendoza desde un enfoque de género. Bien, como hemos visto anteriormente, el presupuesto con perspectiva de género y diversidad es una herramienta muy importante para la reducción de las brechas de desigualdad de género, por medio de la identificación de aquellas partidas que tienen impacto en las brechas de género, se puede cuantificar lo que se destina a estas políticas, se puede hacer un monitoreo de la gestión presupuestaria de esos fondos y hacer los reclamos que sean necesarios. Tanto en el análisis presupuestario desde el enfoque de género como en la aplicación de un etiquetado, para poder identificar qué partidas presupuestarias tienen impacto en las brechas de desigualdad en un territorio determinado. Primero, consideramos que es necesario identificar cuáles son y cómo se manifiestan esas brechas, ya que sabemos o entendemos que las asimetrías de género son una problemática mundial, pero no se dan de la misma manera ni con la misma intensidad en todas partes, existiendo grandes diferencias entre zonas geográficas, entre clases sociales, entre poblaciones racializadas, etc. Por ello, consideramos que el primer paso a la hora de pensar y considerar los presupuestos con perspectiva de género es tener en claro cuáles son las desigualdades existentes en la sociedad que se pretende transformar desde las políticas públicas. Contar con un adecuado diagnóstico de las desigualdades de género nos va a permitir priorizar políticas públicas, diseñar su implementación y evaluar los impactos sociales. No obstante, a la hora de objetivar dichas desigualdades nos vamos a encontrar con ciertas dificultades recurrentes, como es la escasez de estadísticas oficiales desagregadas por género, la falta de datos actualizados y vacíos en las investigaciones. Y es por esto que, para contar con diagnósticos cada vez más precisos, que nos sirvan de punto de partida para desarrollar respuestas tendientes a la equidad, pero es importante contar con estos diagnósticos. Y en este sentido, también es muy valioso poder fortalecer los institutos de estadísticas locales y también pensar en relevamientos o herramientas para generar información con perspectiva de género. Con el objetivo entonces de promover la implementación de estos presupuestos en la provincia de Mendoza y considerando la importancia que reviste tener un diagnóstico de las desigualdades existentes, a continuación les voy a presentar algunos datos de las desigualdades acá en Mendoza, y bueno, cuál es la situación, y ahí le daré pie a Lucrecia, que nos va a explicar un poco más cómo ha sido la trayectoria en la estadística pública. Bien, bueno, voy a empezar por las brechas en el mercado laboral, que suele ser uno de los ámbitos en los que se advierten más claramente las desigualdades de género. En el gráfico podemos ver como las principales tasas del mercado laboral, donde se observa que las mujeres presentamos menores tasas de actividad y tasas de empleo que los varones, pero presentamos mayores niveles de desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Que en general tenemos una menor participación en el mercado laboral, es decir, salimos en menor proporción a buscar trabajo, y cuando lo hacemos nos cuesta más encontrar uno. Bien, si bien estos indicadores son uno de los más importantes y los más vistos y los más analizados, para poder entender un poco más cómo se ven las desigualdades en el mercado de trabajo, es necesario ver otros indicadores. Uno de ellos es la informalidad laboral. Desde hace varios años que las mujeres hemos ido ingresando cada vez más al mercado laboral, pero esa inserción en el ámbito de trabajo remunerado no ha sido en las mismas condiciones que nuestros pares varones, y esto se puede ver, por ejemplo, en la informalidad laboral. En el siguiente gráfico podemos ver datos del primer trimestre del 2020 y del 2021. En el primer trimestre de 2021 vemos que, si bien vemos en realidad que la tasa de informalidad es mayor en los varones que en las mujeres. Pero ¿qué ha pasado? El 2020 y la pandemia, básicamente. La tasa de informalidad en las mujeres antes del 2020 siempre fue mayor,
En el 2018 solamente hubo una leve reducción de esa brecha, pero que no se debió a mejoras significativas en la situación de las mujeres, sino a un empeoramiento de las condiciones generales y de los varones en particular. Pero bueno, a partir del 2020, debido a la pérdida de empleos informales producto de las medidas de aislamiento y de la pandemia, la tasa de informalidad laboral disminuyó, pero justamente porque la mayor cantidad de empleos que se perdieron fueron los informales. Y bien, entonces, eso es lo que ha llevado a que actualmente las mujeres presenten un poco menos de informalidad que los varones. Pero si observamos cómo evolucionó la tasa de informalidad en el 2021 respecto del 2020, vamos a advertir que aumentó en mayor proporción la informalidad en las mujeres que en los varones. Este mayor aumento en la informalidad puede verse también debido al hecho de que la tasa de actividad aumentó más en las mujeres que en los varones. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? De que las mujeres que se han ido incorporando al mercado laboral lo han hecho en empleos informales. En esta línea resulta muy importante ver entonces en qué sectores se insertan principalmente las mujeres, ya que en este sentido los dos principales sectores son el comercio y servicio doméstico, que son actividades que suelen presentar altos niveles de informalidad. Por otro lado, los sectores que le siguen, digamos, en cuanto a participación de mujeres son enseñanza y servicios sociales, dos sectores que, junto con servicio doméstico, son actividades que en los estereotipos y roles de género se encuentran estrechamente relacionados a las mujeres, y son extensiones de las tareas no remuneradas que realizamos hacia el interior de los hogares. Es decir, que la inserción de las mujeres en estos sectores refuerza aún más esos estereotipos. A esto se suma el hecho de que estos sectores, educación y salud, son los que sufren más las políticas de ajuste fiscal en las provincias, cuando se llevan a cabo estas medidas. Bien, estas brechas que se observan en el mercado laboral, a su vez, también tienen su correlación con la distribución de las actividades hacia el interior de los hogares. Según los datos de la encuesta de condiciones de vida 2020, que hago un paréntesis acá, esta encuesta es muy importante acá en la provincia de Mendoza porque recolecta información tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales, algo que la EPH no nos da, porque la EPH es solamente de aglomerados urbanos. Entonces por eso está bueno como obtener usar los datos de la encuesta de condiciones de vida. Bueno, según los datos de esta encuesta, el año pasado la tasa de participación en actividades domésticas y en actividades de cuidado era menor en varones que en mujeres, mientras que ocurría lo contrario en las actividades de tiempo libre, donde las mujeres tenían una tasa de participación menor. Pero a su vez, como se ve, digamos, en la imagen, cuando se miran y se miden la cantidad de horas que destinan varones y mujeres, encontramos que en cada uno de estos tipos de actividades hay una diferencia aún mayor a la tasa de participación. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo las mujeres son quienes más realizan las tareas domésticas y de cuidado, sino que son las que les dedican más horas. Bueno, no sé en qué parte habrá quedado, pero bueno, básicamente es la brecha que se da entre la distribución de las tareas domésticas y de cuidados hacia el interior de los hogares. Y cómo esto se relaciona, ¿no?, con cómo se da la inserción también de las mujeres en el mercado de trabajo, y que la condiciona también a los tipos de trabajo que nos condiciona a los tipos de trabajo que podemos acceder, y que eso se termina traduciendo también en los ingresos. Bueno, en Mendoza, yendo a esto de los ingresos y las brechas que se generan producto de estas condiciones que tenemos las mujeres a la hora de ingresar al mercado de trabajo, tenemos también, y en base a los datos de esta encuesta de condiciones de vida, que para el 2020 esta brecha era del 21,6%, del 22% en el total de la provincia. Es decir, que el ingreso medio de las mujeres
representaba el 78% del ingreso medio de los varones. Siendo esta situación aún peor en las zonas rurales, donde además de que el nivel de ingresos es más bajo tanto para varones como para mujeres, la brecha asciende al 28%, o sea, bastante más que lo que se da en las zonas urbanas. Entonces, poder identificar y visibilizar estas desigualdades nos permite priorizar qué aspectos analizar en el impacto de las políticas de empleo, por ejemplo, en este caso puntual del empleo, como así también pensar qué políticas pueden llevarse a cabo para revertir esta situación. Y en este sentido me parece muy importante el tema de las políticas de empleo, porque sabemos la importancia que tienen en situaciones como la que estamos atravesando. Entonces por ahí hay que tener la precaución o analizar, digamos, desde este lugar, para ver si determinadas políticas, que en líneas generales pueden ser beneficiosas en términos de empleo, puede ser que generen mayores brechas de género, justamente en estos ámbitos. Bien, a su vez, consideramos que es muy importante la relación que se da entre estas desigualdades, entre el trabajo remunerado o no remunerado, y las situaciones de violencia que también sufren las mujeres principalmente en sus hogares. Según el informe del Observatorio de la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, que hace informes trimestrales, en el segundo trimestre del 2021 se registraron, en el registro único de casos, el sistema RUC, 1.137 casos de mujeres que transitaron situaciones de violencia doméstica. Del total de esos casos registrados, cómo se distribuye, digamos, las edades de las mujeres víctimas de violencia, va en mayor medida para el rango de 25 a 35 años, le sigue el grupo que va de 36 a 46 años, y en tercer lugar, las mujeres que tienen entre 14 y 24 años. Es decir, que se concentra básicamente en las mujeres jóvenes, por decirlo así. A su vez, la mayor cantidad de mujeres que sufren violencia, o que en este caso son las que han denunciado en este trimestre, y que se ha repetido, digamos, a lo largo de los últimos informes, es que han sufrido esta violencia de parte de parejas convivientes, de ex cónyuges, o de parejas, digamos, de exparejas convivientes. Bueno, también hay otras fuentes de datos que dan cuenta de los niveles de violencia de género en la provincia, y que también es importante seguir, que es, por ejemplo, el informe de femicidios que hace la Corte Suprema de la Nación, que en este caso da cuenta de que hubo 5 femicidios en el 2020, de los cuales 3 fueron de chicas, niñas y adolescentes. Y también, bueno, es importante ver siempre los datos de las llamadas a la línea 144, que en este caso dice que para el primer semestre del año fueron 479 llamados que se hicieron desde acá, desde la provincia. Bien, y ya para ir cerrando, no quiero extenderme demasiado, pasamos a ver las brechas de género en educación, y acá en este sentido los indicadores que voy a mostrar van a ser un poco distintos de los que solemos ver cuando hablamos de educación, ya que consideramos que es importante pensar en otros indicadores que se relacionan con la educación. Digo, más allá de los indicadores de acceso, cobertura, trayectorias y egresos del sistema educativo. Diversos estudios dan cuenta de la relación existente entre las dimensiones de género, el contexto escolar, las experiencias escolares y el logro académico. Algunas de las tendencias más comunes son los mejores resultados del desempeño en matemática en los varones y de lengua en las mujeres. Sin embargo, digamos, estas tendencias encuentran ciertos matices si se incorporan algunas dimensiones que tienen que ver más con cuestiones estructurales, institucionales o socioculturales. También vale mencionar que en la vida cotidiana de las escuelas se retoman, tensionan, construyen y dialogan posicionamientos en torno al género,
que no solo establecen marcos sobre los cuales se despliegan las relaciones entre actores escolares, sino que también interactúan y se influyen mutuamente con los sentidos construidos fuera de la escuela, ¿no? Lo que se entiende por género y cómo se vive, o los posicionamientos que hay en torno al género fuera de la escuela. Bueno, en el gráfico, digamos en esta línea, en el gráfico muestro una serie de dimensiones que están asociadas a instancias de discriminación, acoso escolar y violencias en las escuelas. Los datos de este gráfico los obtuve del Aprender 2018, realizada a niños del sexto año de la primaria, sexto grado. En líneas generales se puede ver que no hay como unas brechas significativas de género entre quienes mencionan si siempre ocurren o no cada una de estas situaciones, pero sí hay dos dimensiones en las que se observa una diferencia un poco mayor, y que esto sucede para Mendoza, como en el gráfico, y también se repite a nivel nacional, y es, esta diferencia se observa en la dimensión que tiene que ver con discriminación de aspectos físicos y el daño de las cosas de la escuela. Y lo que llama también la atención es que esta dimensión de discriminación por aspectos físicos es la que se menciona más veces dentro de las diferentes formas de discriminación que se indagan en este operativo, en el cuestionario complementario del aprender. Y acá creo que está bueno como quedarse pensando, ¿no?, en cómo estas situaciones que se dan y que atraviesan los procesos educativos después terminan, digamos, marcando las brechas o profundizándose en un futuro cuando ya son adultos. Y cómo se refuerzan esos estereotipos que se dan en torno, en este caso, por ejemplo, al aspecto físico. También otra de los indicadores que vemos en cuanto a educación tiene que ver con esto de que las desigualdades de género se presentan en diferentes ámbitos de la vida de las niñas, y por lo tanto también atraviesan esos procesos educativos. En los gráficos vamos a ver como características que asumen, las características que asumen las desigualdades en relación a las tareas del hogar y las actividades asociadas al trabajo. En principio se pueden identificar diferencias de género en la realización de tareas vinculadas al sostenimiento del hogar, las cuales se modifican o se profundizan cuando se analizan según el nivel socioeducativo de los estudiantes. Ahí vemos que el cuidado de familiares y las actividades de trabajo familiar orientado a la autosubsistencia del hogar son más mencionadas en los varones, en cambio las mujeres expresan mayor frecuencia de realización de las tareas domésticas. Llama también la atención en el caso sobre todo del trabajo familiar orientado a la subsistencia, cómo se agranda la brecha para el nivel socioeconómico bajo. A su vez, digamos, otra de las preguntas, o otro de los indicadores que se ve, es que ante la pregunta de si las niñas ayudaban a sus padres o familiares en el trabajo, se puede observar que son más los varones los que responden que sí, al igual que ante la pregunta de si trabajan fuera de la casa, sin familiares, digamos, con personas que no son parte de la familia. Digo, estas brechas creo que me parece que dan cuenta, o son disparadores para pensar cómo le llegan a las niñas, o sea, cómo viven esas desigualdades, y eso cómo puede llegar a repercutir después, digamos, como cuando ya son adultos. Son indicadores que deben analizarse con mucha precaución, ¿no? Pero considero que pueden ser disparadores para pensar eso, cómo atraviesan las desigualdades de género a los procesos educativos, y cómo se puede trabajar también desde la política educativa. Bueno, sin más, esto ha sido como un pantallazo general de algunos indicadores que dan cuenta por ahí de algunas brechas de desigualdad que podrían trabajarse por políticas públicas, y también que a su vez podríamos hacer, digamos, pensar en la posibilidad de hacer un seguimiento en el presupuesto. Así que bueno, le paso la palabra a Lucre, que nos va a profundizar un poco más sobre esto de las estadísticas y el género. Bueno, gracias Belén.
Muchas gracias a quienes integran el Centro de Investigaciones en Economía Crítica y también a la Fundación Friedrich Ebert por la invitación. La verdad que a mí estos temas me encantan, no es mi especialidad el presupuesto con perspectiva de género, pero sí, digamos, me gusta pensar y estudiar, digamos, cómo la estadística, digamos, se constituye como un campo de visibilidad de aquello que la sociedad considera importante. Y en este caso, bueno, había pensado centrarme particularmente en las últimas 4 décadas, diríamos, si bien la variable sexo está presente desde los primeros censos, ¿no? Desde 1869, ahí se presenta como un atributo que, o sea, es bueno porque permite realizar determinadas lecturas, pero que también tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿no? en el caso del Estado civil, las uniones consensuales o de hecho no se contemplaron hasta el año 1960, y hasta el 1970 solamente se le preguntaba la afiliación entre las mujeres que había en la casa y los, digamos, niños, niñas, para aquellos casos que eran casadas o viudas, o sea, no se reconocía la posibilidad, ¿no? de madres solteras, o sea, no fue hace tanto tiempo. Datos así, bueno, hay varios para realizar una lectura, ¿no? Y pensar en los sesgos de género que han tenido nuestros censos, en pensar que no solamente es que proponen los censistas, quienes piensan en cómo preparar el censo, sino también cómo esos censos se encuentran con los valores que hay en una sociedad. Entonces, por ejemplo, otra de las preguntas que hacía ruido acá en Argentina y en otros países también, ¿no? El cruce entre la edad y el estado civil, como a las mujeres en muchos casos que eran solteras y tenían cierta edad, declaraban menos porque, bueno, era mal visto, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Así hay muchas, digamos, hechos puntuales que podríamos nombrar. Yo más que nada ahí recomendarles, hay lecturas también hechas a nivel nacional y a nivel provincial particularmente. Juan Manuel Cerdá es un investigador que ha trabajado sobre la incorporación, ¿no? de las mujeres al ámbito, al mercado laboral en los censos históricos, o sea, por ahí ayuda a complementar toda esta información más nueva que tenemos. Bien, 1983, la década del 80, asistimos, por un lado hay un movimiento internacional vinculado, ¿no? a las mediciones que empieza a reconocer digamos, discusiones que se estaban dando dentro del feminismo, que se venían dando desde fines de la década del 60 y la década del 70, empiezan a tener, ¿no? alguna presencia, digamos, o a interrumpir esto de las convenciones y las prácticas estadísticas en el ámbito internacional, pero también, digamos, la Argentina, atravesada por sus circunstancias internas, ¿no? Se recupera la democracia y eso genera dentro del INDEC como un ámbito de apertura y de debate para pensar qué estadísticas producimos y cómo las producimos, ¿no? Además, digamos, dentro del clima democrático, la Argentina en la década del 80 adhiere a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, que es de 1979 la convención. La Argentina adhiere en 1985 y se jerarquiza incluso este tratado con la Constitución de 1994. Algunos años, bueno, todavía dentro de la década del 80, en 1989, el comité de esta convención elabora una recomendación general para los estados, digamos, que adhirieron, vinculada a la producción de estadísticas relativas a la condición de la mujer, ¿no? La cual considera que la información estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer en cada uno de los estados partes de la convención. Se recomienda a los estados partes hacer todo lo posible para asegurar que sus servicios estadísticos nacionales planifiquen los censos y otras encuestas sociales y económicas con formularios que puedan desglosarse por la variable sexo, ¿no? Y que esto sea también más visible. Luego también Argentina va a adherir en la década siguiente a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
esta es la Convención de Belén do Pará, que es de 1994, y que la Argentina adhiere en 1996. En el marco de esta convención, también en la misma convención se señala el lugar que tienen, ¿no?, los datos para la investigación y las estadísticas, digamos, para identificar las causas, digamos, y las situaciones de violencia contra la mujer. Y más adelante, ya en el año 2015, hay una suerte de manual o algo así, o de guía, sobre cómo medir, digamos, las acciones que los estados partes están haciendo para, digamos, cumplir con aquello que han convenido en Belén do Pará. Tenemos en la década del 90 varias leyes que dan cuenta, ¿no?, de la emergencia de la mujer como sujeto político en el marco de la democracia, ¿no? La ley de cupo femenino en el año 91, en el año 94 una ley contra la violencia, de protección contra la violencia familiar, y ya en este siglo aparecen un conjunto de leyes vinculadas, ¿no?, a la salud reproductiva, al parto respetado. En el año 2005 una ley adhiere, la ley de 26.061 es la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que enfatiza, ¿no?, en la eliminación de la discriminación de género. 2006 ESI, 2007 el primer protocolo, digamos, para el aborto no punible, 2008 la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas, 2009 la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley que tipifica, ¿no?, los tipos de violencia. Bien, todas estas normativas reflejan en algún punto que las situaciones que vivimos las mujeres están problematizadas en la sociedad, y esto se traduce en el ámbito estadístico, ¿no?, como la posibilidad de generar distintos informes que den cuenta, ¿no?, de brechas sociales, económicas y políticas entre varones y mujeres. O sea, la estructura del análisis visibiliza a la mujer, ¿no?, pero bueno, sigue basándose en la variable sexo. Acá, por ejemplo, hay uno que es de Mendoza, que se llama Situación Social de las Mujeres en Mendoza, del año 2004, un abordaje departamental. Esto también es interesante después del censo del 2001. El censo del 2001 permitió tener las bases usuarios, ¿no?, entonces, y tener un sistema que es el Redatam, que también permitió, digamos, ahí la tecnología, no estar limitadas, digamos, a acceder a la información del censo que estaba publicada en un libro, o en un PDF, o en un Excel, como ocurrió con el censo del 91, o sea, venía un proceso de digitalización, pero ya en el 2001 permite, bueno, trabajar con las bases de datos, y eso también fue importante para abrir, ¿no?, los estudios de género. En general, bueno, se parece mucho a lo que presentó Belén recién, ¿no?, algunos datos vinculados a población, a la constitución de los hogares y familias, a la dimensión educativa, el trabajo remunerado, la incorporación de la mujer en el mercado laboral, el impacto, ¿no?, de cómo impacta la pobreza de acuerdo al sexo, datos sobre salud, cobertura, bueno, el mismo dato de mortalidad materna, la fecundidad. La violencia de género adquiere mayor presencia, y también la participación política. Digamos, hay como un correlato entre aquello que va siendo sancionado, ¿no?, y la estadística, como siguiendo estos temas que están problematizados. Bien, y aparecen también otras alternativas para organizar la información. Hay una que es bastante interesante, que la propone CEPAL, que es organizar, por ahí son los mismos indicadores, más algunos más, pero es como, bueno, cambiarle la mirada, ¿no? Entonces, desde este enfoque se habla de autonomías de género, y ahí se distinguen la autonomía económica, que ahí ingresan los indicadores laborales, los de ingreso, ¿no?, de las personas, y también, para mi gusto, una visión productivista de la educación, ¿no?, también se toma ahí la formación, digamos, formal, como un capital para el mercado laboral. La segunda autonomía es la autonomía física, que tiene que ver, bueno, con todo esto, algunos indicadores de salud, en particular los vinculados a la salud reproductiva, y por supuesto también los indicadores
sobre violencia de género. Y la tercera dimensión de la autonomía que considera CEPAL es la autonomía en la toma de decisiones. Acá entraría, ¿no?, la participación en ámbitos de representación política, sin dudas, pero también, digamos, en otros ámbitos, cargos jerárquicos en el Estado, presencia de las mujeres en la dirección de empresas, en el ámbito privado, etc. Bien, otra, digamos, novedad ya de este siglo también es pensar en sistemas de indicadores de género, cómo los vinculamos, todas estas dimensiones que por ahí aparecen como aisladas o que aparecían como capítulos de publicaciones, digamos, cómo transformarlas, acá de nuevo valiéndose en la tecnología, en sistemas, digamos, más bien de consultas más interactivos. Bien, y como dije, que mencioné recién, la guía esta de la Convención de Belén do Pará, también fueron apareciendo en el marco de algunos organismos internacionales y en algunos países también, alguna suerte de guías o de manuales para poder hacer seguimiento de indicadores de género. Bien, en el caso, bueno, y lo mismo digo, y una preocupación por pensar también qué es aquello que no está siendo visibilizado por la estadística, ¿no? Esto es más reciente, pero bueno, decir, bueno, el trabajo registrado, o sea, está bien mirarlo y analizarlo, pero bueno, ¿qué pasa con el trabajo el no registrado y además con el trabajo que se realiza en los hogares, ¿no? En la problematización del trabajo doméstico, por ejemplo? Entonces, bueno, ahí las encuestas de uso del tiempo o de la distribución de las tareas dentro del hogar, también fue, digamos, una novedad interesante. En el caso de la provincia de Mendoza, como mencionaba Belén recién, la DEIE realiza todos los años la encuesta de condiciones de vida, donde hay apartados vinculados tanto a las tareas de cuidado como a la distribución, al uso del tiempo libre, ¿no?, y a la distribución de las tareas en el hogar. Algo que me pareció interesante, que justo hoy, ahora se está haciendo la segunda ronda de la encuesta de condiciones de vida, y hoy justo conversaba con una encuestadora, y me decía que, pues yo le preguntaba, bueno, ¿hay alguna solo sexo o incorporó identidad de género? Me contó que sí, que entiendo que es la primera vez que se incorpora la variable identidad de género diferenciada de sexo. Bueno, y bueno, entonces digo, hay este correlato, ¿no?, entre la legislación, lo que se problematiza, de algún modo la legislación es la respuesta a eso, y digamos, y su traducción en estadística. Yo le decía a Belén esta mañana, ¿no?, mirando con las transformaciones, digamos, yo creo que el año 2010 es una bisagra, si bien todavía el censo del 2010 habla solo de sexo, pero digamos, hasta ese censo, si aparecía en un hogar dos personas cónyuges del mismo sexo, se consideraba una inconsistencia estadística, digamos, algo que había sido mal relevado o mal cargado. Entonces, el censo del 2010 es el que dice, bueno, acá sí hay una unión consensual, digamos, pensemos que acababa de salir en julio la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Entonces no estaba todavía, no había muchos casos de parejas del mismo sexo formalizadas en matrimonio, pero este es el primer censo que reconoce en un informe del 2012, ¿no?, a estas parejas, ¿no?, parejas formadas de una manera no heteronormada. Y aparece nuevamente otra tanda de leyes que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad. Ya mencioné, ¿no?, la ley de matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género en el año 2012, la ley de fertilización asistida, ¿no?, que esto habilitaba también a que, por ejemplo, una pareja formada por dos mujeres lesbianas puedan tener hijas. Y más recientemente, también el año pasado, ¿no?, el decreto que reconoce el cupo trans en el Estado, en el sector público nacional, y este año, en julio, si no me equivoco, ¿no?, la ley que adapta, es un decreto que adapta la ley del Registro Nacional de las Personas, la posibilidad de colocar la X. Bien, en este marco, la apertura a la diversidad
particularmente la diferenciación o disociación de la variable sexo, considerada, ¿no?, una condición biológica o anatómica que se determina al momento del nacimiento, no lo determinaba la propia persona, lo determinan otros, con incidencia de los médicos, ¿no? Entonces también ahí hay una discusión sobre qué pasa con esas situaciones ambiguas, ¿no?, es decir, varón-mujer, pero también está la intersexualidad. Está esa discusión, y también otra discusión es la diferenciación de la identidad de género, entendida como una vivencia personal, digamos, que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Entonces, bueno, estos son temas que se están instalando en el debate estadístico en Argentina y también, bueno, en otros países, lo cual es bueno porque muchas veces los cambios en los relevamientos están condicionados por esto de que, bueno, no podemos cambiarlo porque nos alejamos de los estándares internacionales o perdemos comparabilidad con otros países, ¿no? Si bien es reciente, pero sí empieza como a moverse varios sistemas estadísticos del mundo. Particularmente la bibliografía suele distinguir casos como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido. Bueno, también digo, no hay un consenso absoluto dentro del colectivo LGBTIQ+, respecto a si quieren ser contados o no, digamos, ¿no? Porque también la visibilidad estadística también implica quedar de algún modo encasillados en algunas de estas categorías, cuando por otro lado se sostiene, ¿no?, que todos estos procesos de reconocimiento de identidad de género son dinámicos también, incluso la propia identidad puede cambiar en el tiempo. Entonces, ¿cómo se conjugan esos procesos con prácticas estadísticas que tienden a encasillar, si se quiere, en clasificaciones predeterminadas? Y por otro lado también hay visiones que sostienen que, bueno, es como no estar visibilizados es como una forma de resistencia a las formas de control estatal, digamos, ¿no? Esto es una mirada más, si se quiere, Foucaultiana o desde la biopolítica. Por otro lado, también, y que digamos, hay mucha movilización en este sentido, ¿no?, están quienes consideran que los datos tienen un valor especial para el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan justamente tratar situaciones de discriminación, de violencia y de vulnerabilidad de estos sectores. Entonces, en el caso argentino particularmente, en el año 2019, y respondiendo a un reclamo de muchas organizaciones LGBTIQ+, el Estado argentino, el INDEC, decide incorporar la variable identidad de género en el censo, que se iba a hacer este año, se iba a hacer hoy, 28 era el día del censo, se va a hacer el año que viene, pero sí acá ya tenemos, por lo menos está sugerido, ¿no?, anunciado en los medios, que va a diferenciar sexo e identidad de género, y en el caso de identidad de género se va a considerar mujer, varón, mujer trans, varón trans, otro o ignorado. Esto hay un documento que está en internet que explica todo esto que estoy diciendo, que se llama Nuevas realidades, nuevas demandas, desafíos para la medición de la identidad de género en el censo de población. Ahora bien, hay avances normativos, hay avances técnicos también, hay antecedentes en otros países, no hay muchos antecedentes de la incorporación de la variable identidad de género en censos, por ahí son en encuestas más específicas, digamos, ¿no? Pero bueno, se va moviendo, digamos. Cómo eso encuentra un límite o un condicionamiento también en las restricciones más culturales, ¿no? Digo, persistencias de situaciones de homofobia o de machismo, que a veces se canalizan por un chiste o etcétera, ¿no? Entre las personas que van a ser siendo encuestadas. Acá hay un desafío importante en cuanto a sensibilizar sobre la importancia que tiene la variable identidad de género, porque es una pregunta que se va a hacer, y se va a hacer en todas las casas. Ay, me quedó un minuto, perdón. Ahí veo el chat. Bueno, entonces, eso va a ocurrir, y es importante la sensibilización social, la capacitación de las personas que van a mediar los formularios del censo, y también tener en cuenta que normalmente una persona adulta de la familia es la que contesta la encuesta del censo. Entonces, ¿cómo eso puede también sesgar?
Pero bueno, más allá de estos límites, el censo es el corazón del sistema estadístico, digamos, el relevamiento estrella, entonces es importante que eso se incluya, y también tener en cuenta el carácter performativo. El hecho de que se vaya a preguntar a cada casa sobre sexo y sobre identidad de género de manera diferenciada, también es un modo de ir instalando, difundiendo el tema en cada mesa, digamos, en cada familia. Bueno, y a ver, para terminar, dos cosas. Hubo el año pasado un convenio entre el Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidad y el INDEC, donde se propuso, digamos, se acordó incorporar la perspectiva de género en los relevamientos, no solamente en el censo, sino en otros relevamientos también, en encuestas. Y también repetir, porque se había hecho en el 2013 y el INDEC no lo había vuelto a hacer, una encuesta de uso del tiempo, ¿no? Como tal, no como quizás un apartado de la EPH o de algún otro de los relevamientos que ya se realizan, sino darle la entidad que merece. Esa encuesta se está haciendo en este momento, ese relevamiento entre octubre y diciembre. Y por último, me parece importante señalar, creo que el censo va a movilizar mucho, y sobre todo son importantes los registros estadísticos, los registros que en cada repartición pública existen, cómo procesan o cómo tramitan, cómo incorporan la perspectiva de género. Creo que el INDEC, me parece, pero no solamente el INDEC, otros organismos del gobierno nacional particularmente, tendrían que tener la tarea, ¿no?, de generar algunos estándares o algunas, digamos, también capacitaciones y todo, porque particularmente me da la sensación de que, bueno, cada institución, aquellas que son receptivas, están haciendo lo que pueden, ¿no?, y adecuándose como pueden. Y en realidad, bueno, siendo que hay tanto por hacer, y que tendría que, para permitir, ¿no?, la comunicabilidad entre las distintas reparticiones, tendría que estar eso como quizás un poquito más coordinado. Bueno, preguntas que les dejo nomás para vincular con la exposición que sigue. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Cómo los utilizamos? ¿No? ¿Qué hacemos cómo comunicamos las estadísticas con perspectiva de género? ¿Cómo los transformamos en un insumo para las políticas públicas, ¿no?, para aportar diagnósticos que sustenten la formulación de políticas, pero no solamente la formulación, sino también el seguimiento y la evaluación? La visibilidad estadística permite argumentar y discutir temas centrales, ¿no?, como la economía del cuidado, como el aporte que tiene todo este trabajo al PBI, y también sirven los datos para discutir las partidas presupuestarias que van a permitir hacer frente a situaciones específicas, en lugar de un presupuesto que al invisibilizar las diferencias de género termine reproduciendo los rasgos del patriarcado. Bueno, muchas gracias y perdón si me excedí unos minutos. Muchas gracias, Lucrecia, por la exposición. Y bueno, compartís, porfa. Ahí vamos a volver al PowerPoint. Y en esta tercera y última parte de la exposición vamos a introducirnos un poco más en el presupuesto de Mendoza. Básicamente la idea es problematizar qué nos dice y qué no el presupuesto sobre las políticas públicas orientadas a cerrar brechas. Belén nos comentaba un poco cuál es la situación en Mendoza con los datos existentes, qué se puede decir sobre estas brechas. También ya nos vamos en la cabeza con algunas de estas discusiones que planteaba Lucrecia sobre cómo se producen esos datos, qué hacer y qué no. Y la idea ahora, entonces, es por un lado, en el marco de este ciclo de 4 encuentros, para aquellas personas que tal vez no están tan familiarizadas con el presupuesto de Mendoza, hacer un primer acercamiento, pensando sobre todo en las fuentes de información que nos da el presupuesto, de cómo los fondos públicos están pensados para reducir brechas. Lo primero que queremos mostrar en este sentido es la situación de las provincias en general. En el mapa podemos ver un relevamiento que hicimos durante este año con aquellas provincias, cada jurisdicciones, que han avanzado en la implementación de presupuestos con perspectiva de género. Las que están marcadas en rojo son las 5 que consideramos que implementan perspectiva de género, porque tienen una normativa y porque tienen las herramientas necesarias como para que eso sea efectivo realmente. Hay otras provincias que tal vez tienen algo de normativa al respecto,
pero por cómo están elaborados y sobre todo publicados los datos de su presupuesto, es muy difícil hacer una evaluación real de cómo están afectando estos fondos públicos a esas brechas. Hay otras provincias, como la nuestra, que tienen algunas iniciativas parlamentarias para implementar estos presupuestos, y otras en las que ni siquiera se está dando la discusión, al menos en términos institucionales. Con lo cual podemos ver que hay disímiles avances en estas implementaciones. Asimismo, entre las provincias que han implementado presupuestos con perspectiva de género, vemos que hay diferentes modos de entenderlos. ¿A qué nos referimos con esto? En otros encuentros por ahí hemos hablado un poco de las metodologías en general, cosa que vamos a seguir haciendo en los 2 encuentros por venir, pero básicamente hay algunas provincias que lo que hacen es etiquetar, marcar en el presupuesto, identificar rápidamente aquellas partidas que están orientadas a reducir brechas, o sobre todo, aquellas partidas que están dirigidas a combatir la violencia de género, o la de las jurisdicciones, áreas, reparticiones estatales, que trabajan específicamente temas de mujeres, por ejemplo, las direcciones de género. Y en cambio hay otras provincias, por ejemplo Córdoba o Santa Fe, que posibilitan hacer un análisis transversal de todos los fondos públicos, no solamente identificar esas partidas puntuales, sino hacer un análisis transversal del total de los recursos públicos, cómo afectan de manera disímil, que Belén lo decía al principio del encuentro, las políticas públicas en general no son neutras a las poblaciones, entonces cómo afectan en términos de género estos presupuestos. Con esto queremos marcar que hay muchas formas de entender lo que es un presupuesto con perspectiva de género. Y es un poco una pregunta que ha quedado dando vueltas de algunos encuentros anteriores de cómo hacemos para saber si nuestra provincia, más allá de que no lo tenga en una ley, lo implementa o no, cómo podemos hacer para catalogar un presupuesto con perspectiva de género. Y también lo traemos a colación porque vemos que hay algunas dificultades comunes. Una de las que queremos destacar es esto de la información necesaria para saber qué brechas queremos reducir. ¿Cómo se están dando estas brechas en esta área geográfica, en esta provincia? Y hay un documento de la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género que cuenta un poco el proceso de algunas de estas provincias, y en concreto en Catamarca estaban en el proceso de implementación, querían hacer este diagnóstico más acabado de cuáles son las brechas y se encontraban con que no tenían los datos suficientes. Entonces decidieron avanzar con las 3 problemáticas que ya tenían identificadas previamente. Ahora bien, veamos cuál es el panorama en nuestra provincia, qué posibilita y qué no nuestro presupuesto tal como está pensado actualmente. Lo que vemos en el PowerPoint es un esquema muy reducido del ciclo presupuestario, todo el proceso que recorre el presupuesto desde que se comienza a pensar hasta que es ejecutado totalmente, y sobre todo las fuentes de información que vamos a tener en cada etapa. El presupuesto de Mendoza está pensado en base a unidades de gestión. En otros encuentros también hemos charlado lo que son los presupuestos por programas, en el cual se orientan todos los fondos en función de la consecución de ciertos objetivos. En este caso no es así. En general, la Dirección General de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda, establece algunos lineamientos generales, en base a los cuales las diferentes reparticiones del Estado van elaborando sus anteproyectos. La Dirección General de Presupuesto nuevamente eso lo sistematiza y elabora el proyecto de ley que es enviado a la legislatura. En la legislatura, a su vez, antes tiene sus comisiones específicas y se discute en el Pleno de la Cámara, pero también concurren ministros y funcionarios del gobierno que muchas veces dan información más detallada de la que figura en las planillas presupuestarias sobre cómo, de dónde obtener los recursos, o cómo piensan ejecutarlos, o para qué. Y esto lo mencionamos porque esas presentaciones son transmitidas de manera virtual y quedan de hecho en YouTube, y cuando hemos tenido que hacer análisis presupuestarios muchas veces son una muy buena fuente de información para lo que no encontramos en las planillas, que ya vamos a pasar a ver, poder ver a través de estas presentaciones y esos otros datos, detalles que puedan servir al análisis. Luego de que la legislatura sanciona un presupuesto,
queda el votado, se comienza a ejecutar. Y en esta ejecución del presupuesto público hay dos organismos que vamos a mencionar, que uno es la Contaduría General de la provincia y el otro la Tesorería General de la provincia. ¿Por qué los mencionamos? Porque la Contaduría General cuenta con un sistema unificado, que se llama SIDICO, Sistema de Información Consolidado, en el cual se va cargando diariamente todos los movimientos que hay en el presupuesto en las diferentes reparticiones. O sea que eso centraliza toda la información presupuestaria, y no solo de lo que se ha acordado ejecutar en algún momento, sino también de las transformaciones que se van haciendo. Hemos visto que durante el año, el presupuesto es una planificación que luego durante el año sufre modificaciones, entonces se reasignan partidas y demás. A través de este sistema consolidado, que además la contaduría publica mensualmente archivos de Excel, lo cual facilita muchísimo el análisis también, digamos que sea en tablas dinámicas como publica esta información, entonces podemos ir haciendo un seguimiento bastante adecuado de cómo está el presupuesto actualmente, cuál es el crédito con el que cuenta una repartición en especial o no, qué porcentaje de la partida se ha ejecutado, se ha utilizado y demás. Y además la Tesorería General de la provincia también mensualmente publica cuáles han sido los movimientos o cuál es la situación de caja del Estado provincial. Estos documentos ya son PDF, con lo cual se limita bastante el análisis y ya lo presentan con ciertas categorías que uno no puede transformar por el formato de presentación del documento. Y finalmente, cuando termina el ejercicio fiscal, el Tribunal de Cuentas, en realidad durante la ejecución, hace algunas auditorías por muestreo mensuales, y también al final del ejercicio realiza una memoria anual de las cuentas que también pueden ser insumos, hay algunas cuestiones publicadas y otras no. A todo esto también queríamos contarles que estamos elaborando un material con toda esta información, o sea, este es un primer acercamiento, pero luego va a quedar todo plasmado en un manual similar al que les compartimos más temprano, que ese es en general, el que estamos armando ahora es para analizar el presupuesto de Mendoza en particular, o sea que todo esto va a estar con los links también sobre dónde ir a buscar esta información, y algunos elementos sobre cómo analizarla. Ahora bien, cuando queremos realmente ir al presupuesto, ¿con qué es lo que nos encontramos? Decíamos que la Dirección General del Presupuesto de la provincia elabora el proyecto de ley y lo envía a la legislatura y publica eso que ha enviado el proyecto de ley, es publicado en la página de Hacienda, y luego cuando el proyecto es sancionado, ya sea tal cual fue enviado o con algunos cambios, es presentado en el mismo formato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando querramos conocer algo del presupuesto, al menos como ciudadanos, vamos a acceder a esto. En la página de Hacienda se pueden ver todos los documentos presupuestarios organizados en 10 secciones que tienen uno o más documentos. En la primera de estas secciones encontramos el mensaje de elevación y el articulado. Y a todo esto ya nos empezamos a introducir en el análisis del presupuesto de Mendoza con perspectiva de género. ¿Qué puede decirnos y qué no de la orientación de los fondos públicos provinciales? O sea, si se orientan o no y cómo a reducir brechas. Decía entonces, en el mensaje de elevación se establecen, además de las proyecciones macroeconómicas generales para el año siguiente, generalmente se hace un balance de cuáles son las principales políticas aplicadas por el gobierno, cómo se han desarrollado hasta el momento, y cuáles son las principales que se piensan implementar. Eso significa que también se presenta un diagnóstico de la situación, en el cual se van identificando las prioridades de una gestión. Cuando analizamos, por ejemplo, el proyecto de presupuesto 2022, o sea, para el año que viene, e igual lo venimos notando en años anteriores, vemos que la problemática de género no es puesta en cuestión. O sea, no hay una problematización de esta temática. Sí hay una problematización, por ejemplo, de pobreza, de desempleo. De hecho, se dan muchos datos sobre beneficiarias, personas beneficiarias de políticas públicas, como programas de empleo grandes que tiene la provincia, como el Enlace o el Enlazados, pero a pesar de que se da la cantidad de personas beneficiarias, no se identifica, por ejemplo, por sexo, por género y demás. Entonces ya es una primera pauta de qué se puede ver y qué no luego a lo largo del presupuesto.
Otra de las cuestiones que quisimos analizar también, o de las que por ahí intuitivamente uno primero tiende a ver, es que en el grupo 8, la planta de personal, se detalla la cantidad de cargos del Estado, la cantidad de horas cátedras, cargos permanentes, cargos temporarios, montos de dinero que están dirigidos a solventar esas partidas, pero tampoco hay en ningún momento una diferenciación por sexo o por género de las personas que ocupan esos lugares, ni podemos analizar cómo están insertas de manera disímil en diferentes lugares del Estado las personas que trabajan en la provincia. Esto es otra segunda pauta, que a su vez esta Contaduría General de la provincia también trimestralmente va haciendo informes sobre la planta de personal, sobre los cargos máximos disponibles, y bueno, esta diferenciación tampoco se ve. Estas son algunas limitaciones que vamos encontrando en el presupuesto. Decíamos además que esta primera dificultad quizás para analizar el presupuesto de Mendoza con perspectiva de género es que no está pensado con esta problemática como eje. Pero asimismo, tampoco está pensado como un presupuesto por programas orientado a resultados. ¿Qué significa esto? Que es difícil reconstruir qué recursos se están destinando para el logro de determinado fin y con qué medios se piensa lograrlos. Como así tampoco un diagnóstico de estos problemas que se están atacando, sino que más bien son estas reparticiones o estas unidades de gestión que van manteniendo su funcionamiento y van calculando cuántos recursos necesitan para sostener su funcionamiento. Cabe hacer algunas menciones particulares. En el grupo 10 se ve que dice presupuesto por programas. A todo esto cabe aclarar que toda esta información es presentada también en documentos PDF. A mí me llamaba la atención que Lucrecia recién comentaba que los censos en el 2001 ya se había desarrollado este sistema de Redatam para poder hacer interactivo el análisis, o mencionábamos la Contaduría de la provincia que publica en Excel, entonces quien quiera analizarlo puede hacer los cruces que quiera. Esto es mucho más limitado porque son imágenes que cuesta muchísimo más trabajar y no se puede reorganizar los datos en función del interés. Pero decíamos entonces que está la planilla presentada del presupuesto por programas, pero solamente se enuncia el objetivo del programa, el nombre y el monto de dinero destinado a este fin, pero no se va desagregando, por ejemplo, en qué rubro se piensa destinar ese dinero, es decir, si va a personal, si va a obra pública, si va a bienes, servicios, etc. Y tampoco se encuentra directamente vinculado a metafísicas, con lo cual es muy difícil realizarle un seguimiento después. Hay otra planilla en el grupo 9 que se llama Metafísicas, y en realidad estuvimos haciendo el cruce entre las dos, y nos encontramos, en primer lugar, que no todas las unidades organizativas, todas las reparticiones del Estado, presentan estas metas, y además que los programas no se condicen en todos los casos entre las dos planillas, lo cual es un avance que estas planillas existan, que estén, que algunas reparticiones piensen sus políticas en base a metas y objetivos, pero es una línea para seguir trabajando. Y la última cuestión que queríamos comentar es que también sirve a veces, para hacer análisis con perspectiva de género u otros, el apartado de plan de obras públicas, porque cuando a través de anuncios que pueden salir en los medios, se encuentran obras que hacen al sostenimiento de la vida, a la sostenibilidad de la vida, perdón, o que hacen a combatir las violencias contra las mujeres y demás, por ahí se anuncian partidas, pero a veces estos anuncios no siempre se ven representados en que se hagan o no. Entonces a través de estas planillas uno puede más o menos, se presenta qué obras están en ejecución, qué porcentaje de ejecución ha habido en el año en cuestión y cuál se prevé para el año siguiente, monto total de la inversión, etc. Ahí me están haciendo señas que queda poquito tiempo, voy a intentar apurar un poco. Queremos insistir en esto, en que va a estar todo escrito en el material, ya hacia la finalización del ciclo lo vamos a tener listo y lo vamos a hacer circular, así que ahí se va a poder repasar estas cuestiones en detalle. Pero sí queríamos mencionar que el presupuesto de la provincia se organiza, por un lado, en caracteres, en función de la finalidad del gasto, digamos, que bueno, la administración central, organismos descentralizados, como por ejemplo la Dirección General de Escuelas, hay algunas,
Esos son los caracteres. Y las jurisdicciones, que son estas reparticiones, que pueden, a su vez, estar en diferentes caracteres. Eso no nos importa tanto ahora, pero sí que una jurisdicción está compuesta por diferentes unidades organizativas, que son la organización más pequeña y que va ejecutando ese gasto. ¿Por qué es que nos interesa hacer esta diferenciación? Porque a pesar de que el presupuesto de la provincia no haya implementado perspectiva de género, o no tenga, no sea un presupuesto por programas, sí podemos decir mucho sobre la perspectiva de género o no, o las inversiones que realiza en este sentido. ¿Por qué podemos decir mucho? Una de las cuestiones que comentábamos en encuentros anteriores es que las provincias son las garantes de muchos derechos o de áreas que hacen a la sostenibilidad de la vida, como educación, como salud, como justicia o los tribunales de familia, como seguridad. Con lo cual, nuestros análisis pueden, a través de un conocimiento de cómo es la estructura del Estado, ir identificando las unidades organizativas que cumplan esas funciones. Por ejemplo, el caso de educación es relativamente sencillo de hacer porque la Dirección General de Escuelas es una jurisdicción y todos los fondos de los que dispone son orientados a educación. Entonces, cuando queremos analizar cuánto invierte el Estado en educación, es relativamente sencillo reconstruirlo. En la siguiente diapositiva mostramos, a modo de ejemplo, cómo es el análisis de educación a través de este SIDICO, que era el Sistema de Información Consolidada. Lo dejamos en este formato porque es tal cual aparece, o cuando nos metemos a la página de internet, así es como lo vamos a encontrar. Acá hemos usado algunos filtros de esa tabla dinámica para organizar lo que es educación, los gastos del año pasado, pero ahí podemos identificar que todo lo que es de la Dirección General de Escuelas, que son las filas que dice organismos descentralizados, Dirección General de Escuelas, y las de abajo de cuentas especiales, podemos identificar todas las partidas dirigidas a ellos, y a su vez podemos identificar a otra unidad organizativa, que es la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, que concentra todos los recursos que orienta la provincia a obras públicas que van destinadas a educación. Entonces, al momento de analizar cuánto se invierte en educación, a través de este análisis podemos identificar todas las partidas, y a partir de allí hacer los análisis que nos interesen, por ejemplo, analizar a través del tiempo cómo aumenta o disminuye la inversión educativa. Podríamos utilizar algunos otros clasificadores para ver cuánto se destina a salarios, cuánto se destina a bienes o servicios, etc. Ahí mostramos el ejercicio que hemos hecho nosotros, sencillamente para ver, por ejemplo, en el gráfico de abajo, se puede ver que si tomamos el 2015 como el 100% de inversión educativa, vemos que lo que se está proyectando para el año siguiente es un 62% de esos recursos, siempre habiendo descontado previamente el efecto de la inflación. Entonces uno acá empieza a tener nociones de cuáles van siendo las prioridades o no del gobierno y cómo eso afecta a las brechas de desigualdad. Así como podemos analizar educación, podemos analizar salud u otras partidas, pero sobre todo hay otras unidades organizativas que tienen particular relevancia para estos temas y que son fácilmente identificables justamente por ser unidades organizativas. Acá también mostramos la evolución a lo largo de los años. En este caso los montos de dinero ahí están presentados en términos nominales, y podemos ver lo que aprobó la legislatura, las reasignaciones que hubo durante el año y cuánto realmente se utilizó. En el siguiente encuentro vamos a profundizar un poco más sobre el presupuesto de Mendoza en todas estas áreas. Ahora sencillamente queríamos mostrar un panorama. Y así como la Dirección de Género y Diversidad, nos encontramos con la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, con Dirección de Atención a Adultos Mayores, áreas que hacen a los cuidados que sabemos que están llevados adelante principalmente por mujeres. Y a modo de cierre de la exposición, y antes de abrir el debate a comentarios, preguntas y demás, sencillamente retomar los puntos trabajados, que por un lado, la relevancia de contar con la información para lograr diagnósticos los más completos posibles, para saber cómo orientar los fondos públicos y poder evaluar los impactos que está teniendo o no las inversiones estatales. Vimos algunas de las limitaciones que tiene el presupuesto de Mendoza en cuanto a perspectiva de género, tanto para analizarlo como desde cómo se piensa y se elabora el presupuesto.
vimos que sin embargo podemos hacer algunos análisis con esta perspectiva, identificando unidades organizativas que respondan a problemáticas de interés, e identificando algunas obras públicas que sean también, que hagan a la temática, y se le puede ir haciendo algún seguimiento. Y finalmente, mencionar esta necesidad de profundizar la elaboración del presupuesto de Mendoza bajo la idea de programas orientados a resultados para poder todo el tiempo estar evaluando cuáles son los efectos de la política, si está dando resultados o no, si hay que hacer cambios en cómo se abordan las problemáticas o no. Eso sería todo por ahora y bueno, Maju. Genial, Lauta. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido el segundo encuentro. No sé si hay preguntas. ¿A alguien que desea hablar se le puede habilitar el micrófono sin ningún problema? Yo un comentario brevísimo Sí, en relación a la exposición de Lautaro. Me parece que también es significativo, ¿no?, todas estas políticas que hay de iniciativas de portales de datos abiertos, digamos, y en general la ley de acceso a la información pública y cómo se empieza a instalar, es muy de a poco, pero va avanzando también, ¿no? Esto de la apertura de los datos, que bueno, está... también hay, digamos, está la Alianza para el Gobierno Abierto, hay distintas, digamos, iniciativas que de algún modo me parece que también pueden llegar a impactar favorablemente en casos como este, ¿no? Y hay incluso una escala, que, la de Tim Berners-Lee, que ahí habla, ¿no?, de, bueno, que esté el PDF es algo, después si es un Excel mejor, y si está en la base completa mejor todavía, ¿no? Y si se puede reutilizar, bueno, todo eso es como, me parece que hay que verlo como un proceso que no solamente tecnológico, sino también cultural, ¿no? Porque por ahí pensamos en que mostrar datos y datos de gestión particularmente, de algún ministerio, de alguna repartición, se ve como una exposición, entonces algo que por ahí sería bueno, a ver qué está haciendo el Estado en esta materia, quizás para quienes están adentro del Estado lo vivencien como, bueno, voy a exponer, ellos y ellas saben muchas veces qué es lo que falta, entonces como un riesgo de eso, ¿no? Eso es como algo que hay que cambiar, que es más cultural que tecnológico, pero me parece que hay un proceso iniciado en ese sentido y aunque vaya lento, está bueno. Y va a fortalecer iniciativas como estas, así que eso me pareció auspicioso. Sí, gracias. gracias, Lucre. Perdón, no sé qué iba a decir. No, que nos diste el pie justo para comentar que el cuarto encuentro justamente va a ser sobre transparencia presupuestaria en los manejos gubernamentales de la provincia de Mendoza. Entonces, está bueno el comentario. Sí, de hecho en Perdón, encuentros anteriores también hemos hecho referencia a la importancia de la transparencia de datos, la transparencia presupuestaria puntualmente, y hemos mostrado estos avances que se han ido dando, y cómo Mendoza en realidad, si bien uno siempre quiere más, está mucho mejor que otras provincias, digamos, en cuanto al acceso a información presupuestaria y la posibilidad de analizar cómo es la administración de esos fondos, de los fondos públicos. Así que sí, estamos bien encaminados. Lo ideal sería, bueno, que sigamos así. Bueno. Y también, en el mismo sentido de lo que decía Lucrecia, el cambio cultural no solo hacia adentro del Estado, sino también me parece que este tipo de encuentros donde se sensibilice y se busca generar un sentido común de por qué es importante hacer un seguimiento, también contribuye a que más organizaciones se involucren en exigir al Estado eso. Me parece que es como de los dos lados que tiene que existir ese cambio. Mientras no haya organizaciones que le estén exigiendo al Estado por la transparencia o la sociedad civil no se comprometa con exigirle al Estado la transparencia de los datos, tampoco del otro lado va a haber, o por lo menos se puede acelerar ese proceso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Cerrando, ¿querés invitar para el tercer encuentro, Belén? Sí. Y vamos cerrando. Bueno, el tercer encuentro, digamos, de este ciclo de seminarios va a ser el 24 de noviembre, también a la misma hora, a las 4 de la tarde, y básicamente lo que vamos a tratar, lo que vamos a estar charlando es
del análisis del presupuesto provincial desde un enfoque de género, o sea, ya viendo como partidas puntuales y ver un poco qué está pasando. Y nada, eso. Así que vamos a tener de invitada a Laura Chazarreta, que es diputada provincial. Así que, bueno, les esperamos. Bien, ahí Jesús preguntaba por el Power. Sí, lo podemos compartir sin ningún problema. Lo compartimos. Y bueno, recordamos también que va a estar el material, pero bueno, más adelante. Bien profundizado. No sé si queda algo más. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces a todos y pronto van a tener el encuentro, a partir de mañana va a estar el primer encuentro colgado en la página de la Fundación y con los links disponibles en redes sociales y en unos días el encuentro de hoy para que puedan revisarlo o hacerlo circular. Genial. Gracias. Muchísimas gracias, Lucre. Gracias, Majo. Bueno, muchas Gracias, Lucrecia. gracias. Gracias a Nos vemos. ustedes.